nuevamente reunidos acá para llevar a cabo esta segunda parte. Esta mañana estuvimos acá también juntos haciendo esta edición y llevarlos a ustedes, pero ahora vamos en la siguiente parte y espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Y en esta hora de la tarde, claro, tenemos algunos acompañantes en la iglesia, ya que no podemos reunirnos más de 10, aunque creo que estamos en el límite. Y está en este lado mi hermano Hipólito, la hermana Esther, mi esposa que apenas está recuperando de una enfermedad que ha tenido, pero gracias al Señor se ha sentido ya mucho mejor. Hermano Félix está con nosotros, y los jóvenes que están ejecutando los instrumentos, y hermano Rubén también, que nos está ayudando en la grabación. Amén. Y quiero dar gracias a Dios porque, hermanos, ustedes están viendo lo que hemos ya subido a YouTube o a Facebook, y gracias, hermanos, comparten con otros para que así pueda ser llevado. Queremos que la palabra de Dios llegue a los hogares, a otras vidas, y especialmente en estos días, que Dios nos ayude a poder extendernos, ya que la palabra de Dios no está entre cuatro paredes. La palabra de Dios no ha tenido barreras ni fronteras, y hasta ahora podemos seguir llevando la palabra de Dios, no solo en nuestros hogares, a otras personas, ya que ahora se han provisto otros medios como las redes sociales, y así que estamos aprovechando también hacer esto. Antes de seguir, vamos a orar, pero esta ocasión vamos a orar por las necesidades que hay, mayormente aquí en la iglesia. Vamos a orar juntos, que Dios nos ayude. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? No lo sabemos. Puede ser que se extienda más tiempo, pero vamos a pedir la ayuda de Dios, que Dios nos ayude. Y iglesia, ustedes también están orando, sigan orando, sigamos orando juntos, y queremos que el Señor ponga los medios pronto, el presidente también y todos los que están trabajando a favor de esto para traer ya a una calma. Y vamos a orar por el presidente, no solo de este país, de todos los países, y asimismo los pastores también que están predicando, los hermanos que están orando en sus hogares. Vamos a orar juntos para que la palabra de Dios siga siendo predicado en estos momentos o en estos tiempos difíciles. Así que vamos a orar en esta hora, a menos que haya alguna petición que quieran añadir en este momento. Solamente pido oración por todas las hermanas y los hermanos que están afectados, que Dios derrame su bendición sobre cada uno de ellas y de ellos, y que Dios tome control. Solamente tenemos fe en Él, y Él es el que va a orar. Amén. Amén. Es cierto, los que están afectados pues están pasando momentos muy difíciles, luchando ese virus que está en el cuerpo. Por supuesto, no es fácil, pero con la ayuda de Dios, claro que es posible, y verán la sanidad pronto. Amén. Yo creo que seguir hablando por nuestros jóvenes y por los niños que no están yendo a la escuela, pero están tomando clases. Amén. Amén. Es cierto, el presidente o el gobierno de Georgia ha extendido todo a cancelación, por supuesto, pero por medio de internet están estudiando. Pero oremos que Dios nos ayude, especialmente a los jóvenes en los hogares. Están ahora sí queriendo regresar a la escuela, pero que Dios los dé paciencia y aprovechen el tiempo también. Y yo sé que tal vez hay retrasos, pero en medio de eso Dios va a obrar. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias. Padre Santo, gracias, Padre. Te doy gracias, Señor mi Dios, porque estamos, Señor, confiando en tu palabra. Padre, nos aferramos a lo que dice Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Padre, estamos en los tiempos difíciles. Oh Dios, no dudamos, oh Dios mío, que tú eres, Señor, el que has estado ayudando. Señor,
Señor, los días han transcurrido. La preocupación, Señor, en diferentes lugares, Señor mi Dios, donde ha habido, Señor mi Dios, muchas personas que han sido, Señor mi Dios, afectadas por este virus. Muchas familias están lamentando pérdida de seres queridos, están dolidos. Otros, Señor, están viviendo, Señor, dificultades en lo que es en lo económico, Padre. En esta hora, Padre Santo, pedimos, Señor, que nos ayude, Señor mi Dios. Padre, no podemos unirnos toda la iglesia, pero nos unimos, Señor, de esta manera, Padre, para llegar ante tu presencia. Y creyendo, Señor, lo que dice tu palabra, donde están 2 o 3 congregados, Señor mi Dios, ahí estás, Señor mi Dios. Padre, no dudamos que, oh Dios mío, estás en nuestro medio. Y todo lo que estamos haciendo, Padre, ayúdanos, Señor. Queremos, Señor mi Dios, ser mejores, Señor, servidores en todo tiempo. Ayúdanos en esta hora, Padre. Esta reflexión, Señor, aunque fuere corto, Señor mi Dios, los cantos, Padre, que sean, Señor mi Dios, de bendición a aquellos que están en sus hogares, a aquellos que están, Señor mi Dios, preocupados. Señor mi Dios, tú eres nuestro ayudador. Padre Santo, como dice tu palabra, Señor, en Josué 1:9, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová nuestro Dios, estará con nosotros en esta hora, Padre. Ayuda a esta iglesia local, Señor. Ayúdanos, Señor. Y que, Señor mi Dios, la victoria lo vamos a tener, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Te doy gracias, Señor. Asimismo, los que han sido afectados aquí en la iglesia, Señor, sigue obrando de una manera muy especial. Sigue obrando, Señor mi Dios, los jóvenes, los niños, Señor, las familias. Sigue tomando control de la situación económica, los empleos, Señor, que ha habido cambios, Señor mi Dios. Ayuda al presidente de este país, de todos los países, los que predican tu palabra en diferentes medios, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ya que tu palabra, Señor mi Dios, no está, Señor, limitada. Tu palabra, Señor, puede llegar a todo lugar, Señor mi Dios. Y en esta hora, Padre, yo pido tu ayuda, Señor mi Dios, que nosotros seamos también un medio para llevar tu palabra. Padre, gracias, Señor mi Dios. Las demás necesidades o peticiones, Señor, ya sea local o general, Señor mi Dios, sigue tomando control de todo, Padre. Gracias por todo, Señor. Amén. 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 Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. San Mateo capítulo 28. Y vamos a leer 6 versículos. Vamos a leer 6 versículos y juntos vamos a cada uno va tal vez a añadir un comentario de lo que hemos lo que hemos visto en su palabra, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado. Pero dice San Mateo 28, verso 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Esta mañana estamos hablando acerca de los ciertos impedimentos que hubo, y mencionaba que la salvación es gratis. La salvación que Dios nos ha dado para nosotros, no tenemos que pagar. Pero para poder tener esa salvación gratis, tuvo que pasar un proceso. Hubo muchos impedimentos. Por eso nosotros debemos apreciar esa salvación tan grande hoy en día. Si nosotros no apreciamos, pensamos que porque es gratis
no lo vamos a valorar, pero dándonos cuenta de acuerdo a la palabra de Dios, para que esa salvación llegara, hubo muchos impedimentos. Los religiosos, como vimos esta mañana, hicieron todo lo posible de impedir lo que Cristo tenía que hacer para que nosotros tuviéramos esa salvación. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de impedir lo que Jesús hizo, lo llevaron a la cruz y creyendo que ahí va a terminar todo. Incluso se aseguraron, como vimos esta mañana, de que se acordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar, y entonces dijeron, para que estemos seguros que eso no pase, pidieron ayuda a Pilato, y entonces, claro, les envió a soldados para poder cuidarlo. Así que ellos estuvieron o hicieron todo lo posible para impedir esa salvación que nosotros tenemos hoy en día. Y en esta hora yo de verdad doy gracias a Dios que a pesar de todo eso, nada se detuvo, nada fue impedido. Lo que Jesús había planificado se llevó a cabo. Y qué bonito es para nosotros, de lo que Dios quiere hacer, el enemigo hará todo lo posible. Tal vez religión, creencias, otros obstáculos vendrán para que nosotros no llevemos a cabo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque sí, Dios tiene un propósito para nosotros. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Para cada uno de los hermanos Dios tiene un propósito. Pero el diablo, el mundo, la religión y muchos obstáculos vendrán a impedir para que se lleve a cabo lo que nosotros podemos hacer. Es interesante que tantas personas que tienen un talento, pero tristemente no lo están usando para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se han cegado y solamente lo hacen para beneficio personal o para el mundo. Pero Dios quiere que descubramos lo que Él ha hecho por nosotros y poder ahora sí estar agradecido con esa salvación gratuita. Pero como les decía, esta salvación que fue gratuita tuvo que pasar un proceso. Y ahora, como hemos leído estos versículos, podemos también aquí notar en el pasaje que hemos leído. Ahora, los religiosos trataron de impedirlo, trataron de evitar todo esto, pero no pudieron, aunque mandaron los guardas. Pero hay otra cosa que podemos notar, que también había otro impedimento. Él estaba en una tumba. Recordemos que la tumba de esos tiempos tenían que rodar una piedra, y esa piedra no era cualquier piedra, era una piedra grande o pesada que no se podía mover. Entonces, para poder resucitar, ¿cómo iba a salir de esa tumba? Si estaba ahora sí asegurada. Era otro impedimento. Sin embargo, para el Señor nada es imposible. Amén. Y podemos ver acá que un ángel vino y removió la piedra. Yo estuve meditando en eso. Un ángel, pero si no tiene cuerpo, ¿cómo pudo hacer fuerza? Pero vemos el poder de Dios por medio de los ángeles. Nada es imposible. Eso me pone a pensar a mí que hay piedras de tropiezo, hay piedras de impedimento en nuestra vida. Hay piedras. Si yo le preguntara al hermano, de seguro a la hermana, ¿cuántos impedimentos ha habido para poder hacer la voluntad de Dios? De seguro podemos decir muchos impedimentos. Pero cuando nosotros creemos en el poder de Dios, el Señor manda a su ángel y remueve esa piedra. Hermanos, ustedes, si tienen impedimento, ¿cuáles son sus? Ahora sí, usted dirá, pues una piedra de impedimento. ¿Cómo voy a salir de esto? De aquí no puedo salir. Pero si nosotros clamamos la ayuda de Dios, entonces Dios viene para ayudar. Y aquí viene un ángel, dice, y removió la piedra. Y es interesante que podemos ver que él removió la piedra. ¿Y qué hizo el ángel cuando removió la piedra? Se sentó sobre la piedra. Victorioso. Él lo movió y se sentó. Qué bonito, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que dicen, ay, ¿cómo podré mover yo esto? ¿Cómo saldré de esto? Pero si nosotros pedimos la ayuda de Dios, Dios viene a remover. Y no lo vemos el ángel, pero de seguro se sienta sobre el problema. Amén. Y quita el problema. Imagínense, nosotros los cristianos tenemos medios, tenemos la ayuda de Dios para poder ahora sí tener victorias. Entonces,
Nosotros, hermanos, si usted tiene un impedimento, yo no sé en qué área tiene impedimentos, o piedra de tropiezo, obstáculos en la vida, pero si solamente cree en Dios, solamente nos humillamos a Dios y le pedimos la ayuda de Dios, entonces Dios viene para ayudarnos. Es interesante también que los soldados que estaban ahí, los guardas, que estaban cuidando, ¿qué sucedió cuando el ángel llegó a remover la piedra? ¿Qué hicieron ellos? Estos hombres eran soldados preparados para no tener miedo. Imagínense, estos hombres no tenían miedo a pelear, no tenían miedo a nada, pero cuando vieron al ángel, claro, imagínense. Podemos ver acá entonces que lo que Jesús vino a hacer, nada lo impidió. Lo que Dios quiere hacer para nosotros, nada puede impedir. Pero ¿por qué razón entonces usted y yo, nosotros, la iglesia o familias o personas que no pueden tener victoria? Es porque tal vez hemos confiado en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Y tenemos que reconocer que yo no puedo por sí solo. Tenemos que decir, Señor, ayúdame. Y es aquí donde yo necesito tu ayuda. Y ahí viene el ángel para remover eso. Y todos aquellos que tratan de decirse, ay, el hermanito, la hermanita, no creo que se levante, el hermano no va a poder y todo eso. Pero si nosotros hemos clamado la ayuda del Señor, esos que hablan, esos que se burlan, ¿qué va a pasar? Quedan avergonzados. Quedan avergonzados, porque tenemos un Dios que nos ayuda. Amén. Es interesante, ¿verdad? Como le estaba hablando de que Jesús resucitó victorioso. Él resucitó victorioso. Hubo tantos obstáculos, resucitó victorioso. Y cuando uno puede decir victorioso, eso quiere decir que ha ganado, ha pasado obstáculos. Y aquí podemos ver que Jesús pasó todos los obstáculos y por eso se puede decir, Él fue victorioso. Nos podrán decir a nosotros, oh, el hermano, la hermana es victorioso, los hermanos son victoriosos, pero si no ha pasado ningún problema, no tiene, o sea, todos los obstáculos no ha superado, se le podrá decir victoriosos a ellos, No. Para que nos llamemos victoriosos, tenemos que pasar pruebas, obstáculos, incluso enfermedades, lo que está ahora pasando, situación económica, muchas cosas. Y cuando pasamos eso, ahora sí podemos decir, tengo victoria en el Señor. No es fácil decir, hermano, tengo victoria y no ha pasado nada. Necesitamos pasar todos estos obstáculos. Y Jesucristo lo logró todo, lo pasó todo. Y por eso Él resucitó triunfante. Resucitó es tener nuestro Salvador que no ha perdido ninguna batalla. Si yo le pregunto a ustedes, a los hermanos, ¿cuántas batallas han perdido? De seguro, muchos. Pero el Señor no ha perdido ninguna. Por eso nosotros tenemos que venir a Él y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Resucitó victorioso, ¿por qué? Porque realmente Él venció la tumba, venció la muerte, venció todo esto. Y ahora, y después, claro, se fue al cielo. Y allá está en el cielo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, ayudándonos a nosotros. Amén. Si Él ya venció, ahora Él quiere que usted y yo vamos a vencer. Amén. En esta hora voy a pedir a la hermana Esther si tiene que añadir más acerca de esta porción. Bueno, en primer lugar doy gracias a Dios porque pues Él nos da esta oportunidad de estar aquí. Tal vez no todos los hermanos estamos aquí en la iglesia, pero yo sé que para adorar a Dios, como ha dicho el pastor, no es las cuatro paredes, es también nuestro hogar, ya que donde dice que donde está uno, dos o tres congregados en mi nombre, yo ahí estaré en medio de ustedes, dice. Entonces está con nosotros cuando nosotros en realidad le hemos creído y sabemos que Él resucitó. Él está con nosotros, Él nunca nos ha dejado, a pesar de que todas las situaciones, las barreras, como dice el pastor, nos ha puesto, así como lo puso a nuestro Señor Jesucristo, imagínense a nosotros. Pero nosotros como cristianos debemos de permanecer firmes hasta la muerte, como dijo Juan
dijo, él estaba diciendo que Jesús venció, dice, permaneced de mí, que yo he vencido al mundo, dice. Si nosotros tenemos pruebas, si nosotros ya somos cristianos, vamos a pasar por un proceso, como pasó nuestro Señor Jesucristo. Como aquí en este pasaje que ya el pastor ha explicado, pero sabemos que hay muchos que no, hasta aún los soldados, ¿qué quisieron hacer? Los principales sacerdotes, ellos querían tapar que Jesús no había resucitado, ellos querían decir que no, Él no resucitó, porque sabemos que en el versículo 11 en adelante dice que ellos pagaron a los soldados que estaban allí en la puerta de la tumba para que ellos no podían decir que Jesús había resucitado. Ellos sabían que Jesús había resucitado, pero ellos usaron la mentira para ocultar la verdad. Pero no hay mentira, no hay verdad que ha sido oculto, porque ya ha sido muchos y está puesto que Jesús ha resucitado. Ahora, como nosotros como hijos de Dios, Pablo también dijo que si nosotros confesamos con nuestra boca que Él se levantó de entre los muertos y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Amén. Pero si todavía hay esa duda en nosotros y dudamos que Jesús no vivió, o tenemos esos temores, entonces no lo hemos confesado. Es momento de que nosotros debemos creer que Dios ya nos dio la victoria. Amén. Que ya la salvación, Él fue a pagarlo, ya nosotros tenemos la salvación en nuestras manos. Ya es cuestión de nosotros si nosotros nos alejamos de Él. También quería mencionar algo que decir, que la tumba está vacía. Si lo creemos que ya está vacía. Ellos podían decir que no. Los enemigos de Jesús podían decir no. Ellos querían usar mentiras. Pagaron a los soldados para que no dijeran que Jesús resucitó. Pero nosotros tenemos muchos ejemplos que dieron testimonio. Por ejemplo, Pedro. Los soldados estaban diciendo que a los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de Él. Ellos entraron y lo robaron. Otros decían que Jesús no murió, que quedó inconsciente y Él mismo se levantó de la tumba y removió la piedra. Pero no era fácil, como dijo el pastor, era una piedra grande. Jesús no podía mover esa piedra. Solamente el ángel de Dios, el ángel que vino a remover esa piedra, porque Jesús estaba muerto. Ya sabíamos cuánto tiempo estuvo en la cruz y Él entonces no podía estar inconsciente. Otros dicen que sus enemigos robaron su cuerpo y lo escondieron. Pero eso no es cierto. Nosotros sabemos que no es cierto porque por ejemplo, Pedro, si hubiera sido ellos, los discípulos que hubieran ocultado el cuerpo, entonces Pedro no hubiera sido capaz, cuando fue lleno del Espíritu Santo, de predicar. No hubiera autoridad en él para predicar con tanta autoridad, porque él sabía que yo escondía al cuerpo de Jesús. ¿Cómo voy a predicar? Es igual que uno de personas, si está en pecado y quiere glorificar a Dios, no va a poder, porque el pecado está en la mente de esa persona. Yo para mí personalmente lo he tomado esto, que Jesús vive y vive en mi corazón. Amén. Y no hay cosa que me pueda decir que sus enemigos lo ocultaron, que ellos mismos hicieron, no, porque dice la Biblia que Él fue a arrebatar las llaves de la muerte del Hades, y entonces vive para siempre. Amén. Y ahora podemos decir, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Estoy juntamente crucificado con Él. Y eso es, yo animo a los hermanos, a los que van a ver este video, si hay algún temor que ha llegado en nosotros por medio de esta enfermedad que está rodeando por el mundo, no es solo aquí en los Estados Unidos, sino que hay en todo el mundo. Entonces debemos de confiar más en Dios. Debemos de creer más en Él. Si ahorita en estos momentos hay obstáculos, si hay algún impedimento que nos quiere alejar de Dios, o el temor llegue a nosotros, es ahora que debemos de remover ese miedo, esas barreras. Es cuando más nos debemos acercarnos, nos debemos afirmarnos delante de la presencia de Dios.
todopoderoso, porque Amén. solo en Él tenemos la victoria, Amén. como Él lo tuvo en la cruz del Calvario. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana Esther, por añadir esto. Hermano Hipólito, si tiene también alguna palabra. Pues es un privilegio ante la presencia de Dios de estar aquí, hermano pastor y hermana Esther, y los hermanos jóvenes, el hermano Felia. Que Dios los bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están en casa hoy. Que no tomemos que haya impedimento en nuestro camino, sino que seguir adelante. Cuando pase todo ese virus que está caminando hoy, que no nos quedemos en casa, sino que seguir viniendo, que no esperemos que la piedra se ponga en medio de nuestro camino, como dice la palabra de Dios en Marcos 9:23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que lo cree, todo lo es posible. Amén. Amén. Debemos creer en la palabra de Dios, lo que Él menciona, y a eso debemos creer, no importa lo que se pone el obstáculo en medio de nuestro camino, debemos pasar sobre eso, dejar eso atrás, seguir a las cosas de Dios y en los caminos del Señor, como hemos leído en la palabra de Dios, que Dios resucitó en estos días, y Dios vive, y vive para siempre. Amén. 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 Gracias, hermanos, hermana y hermano. Y también al verso 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Hay tantos testigos o pruebas. Los mismos discípulos pudieron acertar Amén. cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Como dice la hermana, ¿cómo hubieran podido decir ellos, testificar o predicar con la autoridad cuando hubieran hecho algo que no es correcto? Hubieran ahora sí ocultado la verdad. No era posible, pero como ellos no lo hicieron, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos pudieron hablar con autoridad por medio del Espíritu Santo, y ellos dijeron que ha resucitado. Incluso mismo a Pablo, cuando se le apareció en el camino a Damasco, ¿verdad? Él pudo decir, ¿quién eres? O sea, hizo la pregunta, ¿quién eres? Jesús le contestó, yo soy a quien tú me persigues. Amén. Él vive. Y para nosotros hoy en día es cierto que no lo vemos en persona, pero Él vive. Sentimos Amén. la presencia. Y su presencia está con nosotros. Y Él es real. Y Él nos está ayudando por medio de este valle que estamos ahora pasando. Y nos va a ayudar. Entonces, la tumba está vacía. No quedó en la tumba. Amén. Él vive. Y, Amén. y está para ayudarnos en estos días. Por eso en esta hora o en estos días vamos a poner nuestra confianza en Él. Vamos a creer en Él. Vamos a, ahora sí, orar a Dios que nos aumente nuestra fe en estos días. Que Dios nos ayude a decir, Señor, yo voy a creer más en estos días. Amén. No solo tú eres mi pastor. Y ahora el Salmo 121 dice, claro que necesitamos el socorro de Dios o la protección de Dios. Y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde? Ahora sí, mucha gente dice, necesito ayuda. ¿De dónde? El gobierno está tratando de hacer todo lo posible. Personas están tratando de ayudar a otros, pero nosotros vamos a ir a Dios. Amén. Pedir su ayuda. Y que Dios nos ayude. Amén. Estamos bajo la protección del Omnipotente y ahí vamos a estar seguros. Amén. No nos salgamos de ese lugar y de seguro el Señor estará con nosotros. Amén. Y vamos a ver sus bendiciones más adelante y lo testificaremos. Y vamos a continuar adorando al Señor. Este año tenemos muchos planes y nada va a quedar a medio camino. Todo lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno.